Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, hoy vamos a traer un videito corto, un videito guía enfocado a la nueva girosfera que ha venido al juego, los carnívoros fuertes, donde vamos a poder obtener las criaturas necesarias para el intercambio del nuevo carnívoro que ha llegado también al juego, el Masiacasaurus. Así que no se lo pierdan, pero antes de eso, no se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, aquí estamos con la girosfera nueva, carnívoros fuertes, donde vamos a poder obtener, gracias a 550 billetitos, los siguientes premios. Aquí está, bueno, los premios que nos interesan a nosotros son con las 5 victorias, ¿no? Vamos a ver allá. Tenemos un 50% de obtener un Pachyrhinosaurus y un 50% de obtener un Litronax como premio mayor. Excelente. Cuando hablamos de la probabilidad 100%, cuando hablamos de la seguridad de obtener una criatura legendaria de torneo, yo creo que es una girosfera decente a mayor, o sea, decente a buenísimo, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de obtener cada vez que ganemos uno de ellos. Y recuerden que para poder desbloquear a la nueva criatura en el barco del intercambio, necesitamos 8. Si ustedes no tienen ninguno, obviamente, si tienen algunos, van disminuyendo la cantidad. Entonces, 8 de estas criaturas, cada uno sería 16 veces mínimo que tendríamos que repetir para poder obtener estas dos criaturas al 40, que es lo que nos pide para el intercambio. Y también tenemos algo mejor. Ludia ahora se la ha sacado. No preguntes, solo gózalo. Realmente han mejorado la forma de obtener premios de estas girosferas. Ahí sí da ganas de poder gastar alguno que otro billetito para obtener los premios. ¿Por qué? Porque tenemos en el premio secundario, no solamente el premio mayor, sino en el premio secundario, que es lo que siempre debió haber hecho, separar los legendarios de estos otros legendarios. Los legendarios de torneo, separarlos de los legendarios comunes. Esto siempre debiste haber hecho, Ludia, para que por lo menos estas girosferas valgan la pena, porque tú me los pones mezclados y siempre me van a salir legendarios comunes y eso no vale la pena para nada. Pero ahora sí, tenemos el premio mayor y el premio secundario separado. ¿Qué quiere decir? Que con los 550 billetitos vamos a poder obtener dos legendarios. Uno común y uno de torneo. Ahí sí vale la pena. Realmente me saco el sombrero por los 550 billetitos por dos legendarios. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Estas criaturas las estamos farmeando, porque las vamos a farmear en este caso para poder obtener a la nueva criatura, el Masiacasaurus, ¿no? El nuevo carnívoro que tenemos en el juego, para desbloquearlo en el barquito. Ahora, ¿qué tenemos también? Que también mejora. Por Dios, Ludia, yo no tengo que esconder mi alegría cuando tú haces las cosas bien. Este muchacho me llena de orgullo. En el premio número 3, tenemos la posibilidad de obtener 3000 de ámbar o 750 de ADN. Bueno, lo de ADN sí es un poquito perruñito. Hubiera sido por lo menos unos 2000 que valdría la pena. Pero bueno, lo que nos interesa aquí, 3000 de ámbar como premio terciario. O sea, el premio 3. Wow. Ludia, estás bien. 3000 hubiera sido más, 5000 hubiera sido más llamativo, más jugoso. Pero bueno, no te discuto. Realmente 3000 de ámbar viene muy bien como premio terciario. Y como cuaterciario, 3000 más. ¿Qué quiere decir, chicos y chicas? Que por 550 de ámbar podemos llevarnos 6000 de ámbar, 2 legendarios, un legendario común, un legendario de torneo. Buenísimo, buenísimo. Aunque no sea 550, aunque tengamos que gastar 150 más porque se nos murió uno, tenemos que pagar la recuperación, ahí tendríamos 700. No importa, billetitos, 700 billetitos vale la pena. Ahora, que el farmeo sea específicamente para obtener a la criatura carnívora nueva que tenemos en el juego, o el farmeo sea para obtener las criaturas sin tener que esperar al torneo. Eso ya va a depender. Yo les informé en un videito anterior, les hice el análisis de la criatura y les resumo, la criatura no es muy buena. Vamos a tener que gastar 2 criaturas legendarias de torneo que podemos utilizarlas en los torneitos
por una criatura legendaria también de torneo que no es muy buena. Entre el Litronax y el Masiacasauros casi están ahí parejos en lo que respecta a ataque y defensa. Están casi parejos. Pero el Litronax tiene una ventaja sobre eso, o lo que es utilidad. No de fuerza, sino utilidad. El Litronax es más útil porque gracias al Litronax podemos obtener un híbrido fuerte. Y el Pachyrhinosaurus lo mismo, vamos a poder obtener un híbrido. Ahora, mi recomendación. Esta información vale millones. Sí vale la pena farmear esta girosfera. Para cuentas nuevas, yo diría y les recomiendo que se queden con las criaturas legendarias para los torneitos, tanto el Litronax como el Pachyrhinosaurus. Para cuentas antiguas, porque estás gastando 8800 mínimo billetitos, 8800 billetitos para obtener los dos al 40 mínimo. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Estás gastando bastantes billetitos. Mire, yo tengo, por ejemplo, en mi cuenta free to play tengo 24.000 más, bueno, 23.500 billetitos. Si yo me pusiera a farmearlos, gastaría 8.800 mínimo. 40% de billetitos es lo que tengo. Entonces, es bastantes billetitos que voy a gastar. Y para subirlos al 40 e intercambiarlos, gastar dos criaturas por una sola, a mí, como cuenta free to play, no me conviene. Si es cuenta avanzada, si es cuenta antigua, si es cuenta bit, si es cuenta, en este caso, que tiene muchas criaturas y que prefiere una colección, en este caso, porque ya tienes al Litronax y vas a coleccionar el Masiacasauros, ahí vale la pena. O sea, es una criatura de colección. Mi recomendación siempre ha sido, es una criatura de colección, lo podemos tener, es útil, se utiliza en batallitas, pero no es de las mejores. Preferiblemente tener una copia solamente cuando hablamos de cuentas antiguas, cuentas que tienen muchas criaturas. Cuentas nuevas, quédense con sus criaturas que están aquí, el Pachyrhinosaurus, farmelo, cuanto puedan, porque son buenas criaturas. O si no, también hay otra opción, chicos y chicas, se vienen los torneos. El Litronax lo tenemos a la vuelta de la esquina. El torneito, el día que estoy grabando, me faltaría el día de mañana. El día de mañana que ya está publicado el videito, tenemos al Litronax como torneito. Y el Pachyrhinosaurus, más que seguro que también venga en alguno de estos torneos de tipos. Yo lo aseguro que vendrá este Pachyrhinosaurus también como premio de torneo. Entonces, vean ustedes, si tienen billetitos, hagan algún que otro farmeito y a ver cómo les va. E igual aquí vamos a hacer una RAM específicamente para que vean qué es lo que necesitan para sacar el mejor provecho a esta girosfera. Otra cosita también que hay que tener en cuenta de las criaturas secundarias, el Dimetrodon y el Sucumimo son criaturas de ámbar. Entonces también vienen bien el farmeito de estas dos criaturas. El Tiranosaurio no, el Tiranosaurio es una criatura de ADN que se desbloquea por eventos. Pero en cambio el Dimetrodon y el Sucumimus no. Son criaturas que no se van a poder desbloquear y solamente la podemos obtener por ámbar o por sobrecitos random que nos van a dar en los eventos. Así que viene muy bien este tipo de premios en esta girosfera también. Bueno, empezamos con el evento. Vamos aquí a una run de la girosfera. Vamos a seleccionar. Tengan en cuenta que hay que seleccionar anfibios. Al final vamos a tener que enfrentarnos contra el Masiacasauros, así que carnívoros casi no hagamos. Por si acaso, esta run está comentada en voz en off. Entonces tenemos ahí, llevamos también voladores, el Masiacasauros, y llevamos otro volador, porque también nos vamos a encontrar con bastantes anfibios, así que creo que es la mejor combinación. Carnívoros sí nos vamos a encontrar, si es preferible hasta podríamos haber dejado el herbívoro y poder llevar otro anfibio, pero bueno, con lo que tenemos podemos salir adelante. Recuerden, la primera pelea siempre debe sobrevivir uno. O sea, la idea de la primera pelea es que sobreviva uno y lo menos golpeado posible. Ya, entonces ahí tenemos el primer turno. No lo maté porque obviamente me mataba el Masiacasauros, me hacía mucho daño. Y ahí sí lo eliminamos al Masiacasauros. El gameplay, la partidita está grabada a aumentar el 50% en velocidad para que no sea tan larga también el videito. Entonces ahí tenemos el
Ya matamos a lo que sería el primer anfibio. Tenemos ventaja, obviamente. Y con eso también tendríamos la ventaja con el segundo. Y casi no nos va a hacer daño en ningún momento. Nos guardó 4. Igual nos arriesgamos y tiramos los 4, ¿no? Porque generalmente la máquina se guarda 2. Bueno, la primera pelea no debería causarnos problemas. Si lo hacemos de esta forma, no debería causarnos. Hasta la segunda digamos que es sencilla. En la segunda podemos permitirnos que se nos muera uno. Pero en lo posible evítenlo. O por lo menos que vaya herido, pero que no esté muerto. ¿Ok? Bueno, lo mismo. Tratamos de sacar ventaja a los carnívoros. Llegamos al único anfibio. Ese anfibio, el de Deinosuchus, en este caso que yo seleccioné, o el anfibio que ustedes seleccionen, tiene que sobrevivir, chicos. Ese anfibio tiene que llegar hasta el final. Entonces cuídenlo como oro. Porque ese es el que nos va a ayudar a derrotar en la pelea final. Porque en la pelea final siempre vamos a tener carnívoros. Si mal no recuerdo, el arranque que he hecho, hemos tenido 2 carnívoros y un volador. Bueno, no me acuerdo si fue volador o anfibio. Pero había 2 carnívoros. Entonces, cuiden los anfibios que tengan. Sea uno, sea 2, uno de ellos tiene que llegar a la final. Bueno, ahí tenemos ese anfibio. Tiene ventaja, obviamente, contra los 2 carnívoros. Y trato en esta pelea de que sobreviva con menos daño. Y que mate, obviamente, a los carnívoros. Ahí estoy un poquito defensivo. Estoy esperando que me ataque. Pero la máquina es sabida. La máquina no quiere atacar. Aquí se me puso un poquito rebelde. Que no me quería atacar. Y la máquina se me guardaba todos los puntos. Y no me dejaba atacarlo. Porque me quedaba totalmente descubierto. La idea de esta partida, de esta segunda batalla, es que sobreviva el Deinosuchus. No quería que me lo maten. Entonces, a partir de la siguiente batalla ya veremos que ahí sí nos está permitido que se nos muera uno. Ahí tiene 8 puntos, vean. Y por suerte nos atacó con todo, porque nos hubiera hecho mucho daño. Y ahí ya está. Lo tenemos al primero y el segundo más que suficiente. Igual el segundo tiene 4, me va a guardar. Y yo me arriesgué un poquito porque generalmente me pone 2 de escudo y se guarda 2. En la siguiente la hacemos. Ahí tiene 5. Bueno, me arriesgué igual. Con 2. Ahí estamos. Se puso 2. Ok, entonces lo matamos. La idea es que sobreviva. Sobrevivió. Que me preocupaba el de Inónicos. No debía morir. Vamos a la tercera batalla. Bueno, en esta tercera batalla sí se nos permite que se nos muera uno. De aquí en adelante, a partir de la tercera batalla, sí se puede morir uno. Porque llegaríamos con los 3 a la última batalla, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí empezamos con el Masiacasaurus, lo mismo. No le pego porque viene un volador. Porque el volador me podría hacer mucho daño. Bueno, realmente no vino el volador, vino el anfibio. Ahí sí yo lo mato con nuestro volador. Sabiendo que va a tener uno para defenderme, ¿no? Siempre pendiente con el siguiente rival que vamos a tener después de matar a la criatura. No podemos dejar de pensar el siguiente rival. El siguiente rival con 2 puntos no nos llegaría a matar, pero sí nos va a hacer mucho daño si nos ataca. Pero por lo menos no nos mata. Aunque como les dije, aquí puede morir uno. No hay problema. Si muere uno, no estamos yéndonos... o sea, no se nos va a dificultar demasiado, ¿no? En lo posible traté de que sobrevivan. Siempre rotando a la criatura que tiene ventaja. Siempre vamos rotando, sacándole ventaja a las criaturas. Ahí ya lo matamos porque obviamente ya se quedó sin nada. Y salimos en la tercera batalla adelante con ninguna criatura muerta. En la cuarta batalla, que vamos a la cuarta batalla, tenemos las 5 criaturas. Nuestro objetivo es que sobrevivan 3, nada más. O sea, lo que queremos es que al final lleguen las 3. ¿Ya? Y ese que está ahí, el de Deinosuchus, es nuestra prioridad. Ese es el que tiene que sobrevivir, porque en la siguiente batalla tenemos también carnívoros. Si se les llega a morir el de Deinosuchus, tendrán que gastar 150 billetitos para recuperarlo. Bueno, para mí el de Deinosuchus, no sé ustedes qué otro anfibio puedan seleccionar. Entonces, bueno, ahí viene el volador. No me mata, pero me hubiera hecho mucho daño.
Ahí yo lo pienso en cambiar, porque el Inosuchus no puede morir. En cambio los otros dos se pueden morir, no hay problema si se mueren, porque igual ya están bien heridos. Ahí yo me escudo, porque obviamente pienso que me va a cambiar el carnívoro, y obviamente lo hace. Creo que le puse demasiado escudo ahí, ahí sí me equivoqué porque era uno suficiente. Ahí le pongo 3 para que me pegue. Aquí sí viene un ciclo. Cuando hablamos de la máquina generalmente cuando tiene demasiado poder y te mata con 1, la máquina te ataca con 3. Eso téngalo presente. Cuando hablamos de máquina, ¿no? La máquina generalmente, no es 100% seguro, pero generalmente cuando el poder de la máquina es mayor a tu vida y te mata con 1, siempre te tira 3. ¿Ok? Entonces yo trato de con ese conocimiento que tengo ya de los combates, trato de escudarme siempre con 3 e ir subiendo mis puntos de acción. Como ustedes pueden darse cuenta, sigo subiendo. Claro, pensando que alguna vez me va a atacar con 4. Ya si me ataca con 4, ya, bueno, me tocó. Ahí sí ya dejo el que me mate porque ya necesito seguir avanzando. No puedo seguir en ese ciclo interminable. Ahí tiro obviamente para matarlo con el Litronax, matar al Deinosuchus. Bueno, al revés. El Deinosuchus matar al Litronax. Y listo. Escudándome porque no quiero que me mate el Deinosuchus. Esa es la prioridad, chicos. Que no te maten al Deinosuchus. Para nada. Ok. Ahí sí tenemos que cambiar porque el Tapejara me iba a reventar. Ahí sí no importa que me mate el Unosaurus. Hágalo desde el gusto. Mira, me pega bastante. Y ahí, ¿qué tuve que hacer? Sacrificar el Tapejalosaurus también. Tapejalosaurus, ¿verdad? Sacrificar al volador porque no tenía puntos de acción. Nuestra prioridad es que sobreviva mi único anfibio. Si ustedes tenían otro, no hay problema. Ahí sí ya tenían uno más. Pero yo tenía que el anfibio sobrevivir. Entonces llegamos a la última pelea con lo que necesito. Un anfibio y 2 criaturas más. Que no sean herbívoras. Cuidado. Que no sean herbívoras porque tenemos 2 carnívoros al frente. Ahí tenemos a la última pelea. A ver si ha sido un anfibio. Bueno, no me acordaba. Una RAM me salió un volador. Bueno, en la RAM del VIP. Listo, entonces ahí tenemos la última pelea. Ahí si nosotros quisiéramos, no tuviéramos más criaturas, teníamos que pagar para recuperar una. 150, ¿no? Yo creo que hasta pagando 2 criaturas, la RAM es totalmente beneficiosa. Así te llega a costar 850 billetes por el premio que te están dando. Sigue siendo rentable realmente. Para mí sigue siendo rentable. Hasta 850 billetitos por cada round. ¿Ok? Por el hecho que te asegura, como lo dije al inicio del video, te asegura tu premio. Entonces no estamos aquí jugando a la ruleta de que no te van a dar un legendario. Ese es el problema a veces de las girosferas, que no te aseguran nada y siempre te están dando lo peor, el peor premio posible. Y eso no vale la pena gastar billetitos. Bueno, ahí tenemos, ya nos mataron el primero, pero tenemos bastantes puntos. Y con el Secondognathus, que es difícil el nombrecito de este tipo, matamos a 2. Tenemos que matar a 2, obviamente, porque tiene bastante. Y con eso terminaríamos la peleita, ¿no? Y como que fuera canónico, el que lo va a terminar es el Masiacasaurus. Ok, esto es canónico en la historia del Masiacasaurus. Él es el que va a reventar, a pegar el último golpecito. Bueno, aquí está la RAM de lo que será la girosfera. Espero que les ayude los consejitos que les he dado, la forma de jugarla. Si ustedes quieren, farmen, obtengan sus criaturas, reclamen si quieren hacerlo. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Espero que les sirva. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.